que va a hablar cuando ya todo el mundo está esperando su copa de vino. Diga, solamente voy a decir dos palabritas. Yo también voy a decir dos palabras. Y la primera es la siguiente. ¿Cómo explicar la devoción de un académico, de un poeta, de un lingüista, de un docente como Tracy, esa lealtad a una amistad y a una segunda patria de más de 32 años y de cuánto tiempo? ¿Cómo explicar los numerosos trabajos de traducción que ha realizado antes de este libro al inglés de autores paraguayos como Lorenzo Herrera, Susi Delgado y Modesta Porra? ¿Cómo explicar las horas de estudio de todo este corpus lingüístico y literario a lo largo de tantos años, su participación en foros académicos como la Asociación de Lenguas Modernas, la Asociación de Estudios Latinoamericanos, donde forma parte del grupo de fundadores de la Asociación Interna de Estudios Paraguayos? ¿Cómo explicar tantos viajes a un mismo país? Más de 15, en vez de venir 3 o 4 veces y dedicarse a viajar a otros lugares y conocer otros horizontes. ¿Cómo explicar todas esas vivencias, esos misterios que busca desentrañar y esa dación espiritual que él también quiere brindar aquí en Paraguay? ¿Cómo explicar su afán de involucrar su propia familia, su hija Megan, su yerno Drew? Son personas admirables, y ahora también, parte de su esposa, su reciente nieto. Creo que la respuesta es la primera palabra, es amor. Creo que la nobleza de un ser humano no se mide por su capacidad de hablar muchas lenguas, acumular mucho dinero, títulos de nobleza y muchas otras privilegios, placeres, sino se define por su capacidad de amar. Y la segunda palabra es mucho más fácil de explicar, y con ella voy a terminar este discurso. Y la dijo en realidad el presidente del Ateneo de Lengua Guaraní, el profesor Olivera, Alejandro Olivera, un David que se ha enfrentado y se sigue enfrentando al Goliat de la incomprensión, de la indiferencia, de la ignorancia, de los prejuicios, y que está incólume y más fuerte que nunca. Un presidente como él tiene la autoridad para juzgar algo. Y ante este libro que vamos